¿Por qué The Pitt es tan condenadamente buena? ¿Dónde reside exactamente esa grandeza que ha logrado retener y encandilar a la audiencia de una forma tan magistral? En los últimos días he estado literalmente hipnotizado por esta serie y estas son varias de las preguntas que no he parado de hacerme. La respuesta empieza por entender que The Pitt ha rescatado una fórmula que creíamos olvidada. Desde que el streaming y fenómenos como Stranger Things resquebrajaron el modelo tradicional de la televisión, nos habíamos acostumbrado a esperar años por 6 o 7 capítulos más de nuestra serie favorita. The Pitt apuesta exactamente por lo contrario. Recupera el capítulo semanal, una espera entre temporadas que no se va más allá del año y nos plantea una historia sencilla de andar por casa. No busca una trama galáctica. Es una serie que empieza con poca profundidad argumental, pero que paradójicamente va adquiriendo redondez con el paso de los capítulos. Y lo logra gracias a unos personajes tan variopintos que al espectador le resulta imposible no empatizar con la historia, la personalidad o el comportamiento de al menos uno de ellos. Pero su verdadero triunfo va mucho más allá. The Pitt rompe por completo con los arquetipos prototípicos de las series de médicos. Producciones como Doctor House, The Good Doctor o Anatomía de Grey nos han vendido siempre el lado chic, cool y vistoso de la medicina. Han heroizado el oficio, en definitiva, de una manera ficticia y demasiado rebuscada. The Pitt destroza ese esquema arraigado en la mente del espectador. Coge la ambición estética y bella de salvar vidas y la relega a un evidente segundo plano en favor de la parte más oscura, lúgubre, cruda y realista del oficio. Nos muestra que la medicina es muchas veces un trabajo mal pagado para la magnitud de su encomiable tarea, donde los pacientes rara vez son tan agradecidos como cabría esperar, y lo hace tomando como protagonistas a una de las ramas más marginadas, ninguneadas e infravaloradas dentro del hospital, los médicos de urgencias. Héroes sin capa que en una misma jornada laboral y sin saber qué va a entrar por la puerta a continuación son capaces de atender a los heridos de un tiroteo, a una persona con cáncer terminal en sus últimas horas de vida o a alguien intoxicado por mezclar fármacos con remedios naturales por culpa de las redes sociales. Por último, y quizás sea este el motivo por el que The Pitt ha sabido cuajar también en la audiencia, hay un nexo de unión a lo largo de todos los episodios de la primera y de la recién estrenada segunda temporada: el valor de la salud mental. The Pitt hace su mayor incisión al recordarnos que la salud física no sirve de absolutamente nada si la mente colapsa. Ya lo decía la cultura clásica: mens sana, in corpore sano. Y como principal adalid de esta subtrama nos presenta al Dr. Robbie, un hombre quebrado, asustado y horrorizado que aún así se ve obligado a levantarse cada día para hacer lo correcto y ejercer la profesión que tanto le gusta, pero que a la vez es incapaz de llenar su vacío vital. Hoy no venimos a romantizar las batas blancas, hoy vamos a diseccionar la cruda realidad de la trinchera hospitalaria que presenta The Pitt. Bienvenidos al análisis de la serie de médicos que quizá termine por alterar el devenir de la televisión contemporánea. Bienvenidos al análisis de The Pitt. Podemos establecer que en el mundo de la ficción, de las series y de la televisión siempre se nos ha presentado a los médicos como una especie de dioses, deidades que cometen errores pero que a su vez suelen solventar el problema que les atañe en el capítulo de turno con una genialidad, una idea de prestidigitador sacada de la manga, una decisión medicinal y sanitaria arriesgada o un tratamiento experimental y novedoso que quizás sea la única vía para salvar la vida de su paciente. Y además, normalmente el tipo de enfermo que acude a estos médicos endiosados suele ser el de un paciente con una enfermedad bastante extraña, o en el caso de que sea una enfermedad común, es una que finalmente se ha complicado por una razón o por otra, y que por ello precisamente su curación, su vuelta a un estado de salud plena y total, es bastante complicada y requiere de las mejores manos, de los mejores médicos y de los mejores tratamientos. Sin embargo, en The Pitt lo que atisbamos más bien es una sucesión ordenada de casos completamente normales, rutinarios del día a día.
urgencias que todos en algún determinado momento de nuestra vida, sin saber cómo o por qué, podemos vernos obligados a enfrentar. Y ahí reside el primer gran acierto de la serie, la forma de acercarse a unos espectadores tan cansados del mismo tipo de historias es precisamente la de revolucionar el asunto desde su propia base, alterando las reglas del juego. Presentar la medicina no como una sucesión de casos hipotéticos e imposibles o rematadamente extraños, extravagantes o casi imposibles de ver en tu vida diaria, sino casos probables, cercanos y para nada rebuscados, que son tratados además por médicos que, lejos de padecer ese complejo de Dios intachable e intocable, son más bien obreros de la salud completamente desbordados por el caos que se les viene encima a diario. Un caos que, por cierto, por mucho que se esfuercen en tratar de revertir, responde a cuestiones externas y completamente ajenas a ellos, como por ejemplo la falta de presupuesto o de personal. Asimismo, la serie destruye por completo el ego del cirujano o el ego del médico chic especializado en algo más premium o más vistoso, por lo menos más estético que el hecho de estar en la planta baja de urgencias y triaje, donde no suele haber camas, donde la saturación desborda no solo a nivel físico, sino también en el plano mental, donde a veces no es posible atender a todas las personas con la gratitud, la amabilidad y el tiempo que sin duda se merecen. Muchas personas que acuden al hospital de Pittsburgh, que es el hospital protagónico que se nos presenta en la historia, finalmente no pueden ser atendidas porque hay urgencias mucho más graves que atender. Una falta inexplicable de plantilla de médicos, de enfermeros, de especialistas en cada área, donde la falta acuciante de presupuesto está sin duda lastrando el hospital y complicando la tarea diaria de estas personas, ralentizando por tanto su sacro oficio. Ello provoca que en muchas ocasiones a lo largo de la serie y mientras avanza la trama, algunos pacientes se vean obligados a morir porque 2, 3 o 4 urgencias repentinas que han llegado al hospital y que requieren una atención inmediata para salvar la vida les han relegado a un segundo o incluso a un tercer plano, y ninguno de los trabajadores del hospital, de los médicos o de los enfermeros se ha dado cuenta de que esa persona estaba en asistolia o de que esa vida estaba de nuevo en juego. A pesar de que su estado de salud parecía no revestir gravedad alguna, finalmente sí que tenía la gravedad necesaria como para ser atendido con rapidez. Este es el caso sobre todo de la muerte paradigmática de Louis, una de las más impactantes y también dolorosas de toda la segunda temporada, precisamente porque era de los pacientes más recurrentes en el hospital, también de los más amables, que fallece por estas mismas causas, porque sus médicos estaban desbordados y porque el fallo informático no detectó el paro cardíaco a tiempo. Louis, que era uno de los más habituales y que había acudido para una extracción de líquidos rutinaria y también por el dolor de una muela infectada, finalmente acaba falleciendo con la crudeza que esa eventualidad supone. Con la carga emocional y simbólica que es para todo el equipo, desemboca esto, en el seno de la segunda temporada, en un debate sobre qué significa fallecer y que versa también sobre la normalización de la muerte dentro de la atmósfera de urgencias, cómo los más veteranos explican a los estudiantes y a los residentes, en definitiva, a los médicos más jóvenes, lo que significa perder a un paciente, y cómo ese dolor, ese duelo, esa sensación de vacío provocada no haber podido hacer algo más, es una que no desaparece ni desaparecerá nunca. El Dr. Whittaker, que en su primer día en el hospital, correspondiente al turno de la primera temporada, ya tuvo que afrontar la carga desoladora de ver morir a quien había depositado todas sus esperanzas en él y que previamente había recibido estos mismos consejos del Dr. Robbie, ahora ejerce de mentor con Ogilvy, a quien confiesa que un médico nunca acepta la muerte en su totalidad, nunca se acostumbra del todo a su presencia cuando llega, pero que sí aprende a tolerarla y ha de entender que forma inevitablemente parte de las reglas del tablero. Un debate filosófico precioso y de una belleza literaria y narrativa indescriptible. Ya digo que un médico, en especial uno de urgencias, por el frenesí que supone su turno, tiene la muerte probablemente mucho más cerca que todos esos médicos de bata azul de cirugía o procedentes de otras especialidades. Sin ir más lejos, la propia madre de la doctora Victoria Yabadi o la cirujana Yolanda García siempre responden de mala manera cuando bajan a la planta baja de urgencias, casi como si estuvieran acometiendo un sucio descenso al barro o a los infiernos, que no le viene absolutamente nada bien para su imagen, puesto que ellas trabajan de una forma muchísimo más prístina, pulcra
pulcra y sanitariamente mucho más correcta. Es la propia madre de la doctora Yabadi la que incita a su propia hija a escapar de lo que ella misma denomina como el infierno de urgencias, porque a su juicio es una rama que ensucia el buen nombre de la medicina. O la doctora Yolanda García, que en multitud de ocasiones baja a la planta de urgencias con cierta soberbia, superioridad moral y con un cierto grado de desdén y chulería por el trabajo que allí se comete, casi como si fueran médicos de otra clase o de segunda división. La serie construye sin duda un ambiente y una atmósfera de asfixia, de agobio y de estrés total, capaz de transmitir todo ese cúmulo de sensaciones y sentimientos al espectador, y no solo por la empatía con este gran equipo de médicos de urgencias del que estábamos hablando, sino por el hecho de una decisión editorial magistral, un movimiento sin duda maestro. Los directores ejecutivos de la serie decidieron convertir cada temporada en un solo turno de estos médicos de urgencias, donde cada capítulo representa y simboliza aproximadamente una hora de tiempo real de este mismo turno, algo que consigue penetrar en la piel, en la dermis del espectador promedio, pues precisamente ese realismo que busca y que por cierto termina consiguiendo hace que el espectador se vea obligado a zambullirse dentro de la historia. Tal como ocurre en las películas basadas en hechos reales, es precisamente el realismo la principal baza de los directores a cargo del proyecto para que la historia consiga permear en la audiencia y además sin caer en lo pretencioso. Ni siquiera un médico con años de estudio y de experiencia en el campo sanitario está libre de sufrir un problema relacionado con su propia salud mental. Nadie puede ser ajeno al hecho de que la salud mental muchas veces no depende tan solo del coraje, de la voluntad de uno mismo o de las ganas de encontrarse bien y con fuerza, sino que también es una salud brutalmente condicionada y modificada por el entorno y también por factores externos. Y esta es una de las raíces fundamentales en cuestión de estrategia narrativa sobre las que florece The Pitt. Ninguno de sus médicos o enfermeros protagonistas está libre de tener algún tipo de problemática o algún tipo de serio condicionante en materia de comportamiento, de actitud, de salud mental o, por ejemplo, de personalidad. Tenemos a la doctora Victoria Yabadi, que es una médica excepcional con una perspectiva muy moderna de la medicina, en ciertos aspectos incluso algo revolucionaria, que aún no se ha decantado por la especialidad o por la siguiente residencia que quiere hacer. No sabe si especializarse en una rama o en otra, y ese es gran parte de su arco de personaje en la temporada 2, porque podría ser buena en cualquiera, hecho que es reconocido por todos sus adjuntos, entre ellos el propio Dr. Robbie. Y finalmente, después de todo lo que acaba viendo una de las chicas más inteligentes de su generación y una de las más brillantes doctoras de su promoción, también de las más prometedoras, hija de una médica excepcional y de otro médico también excepcional, termina deslizando hacia el final de la temporada 2 que la especialidad que quiere adoptar, a lo que se quiere dedicar dentro del vasto, amplio y extenso mundo de la medicina, es precisamente el campo de la salud mental, por todo lo que ha vivido durante estas 2 temporadas, por cómo ha visto la mentalidad de todos sus compañeros de trabajo resquebrajarse, dolerse o verse afectada por el gran estrés que supone estar en la trinchera de urgencias. Empieza a encarnar este valor de que la salud corporal es muy importante, pero que lo es aún más si cabe la salud mental, porque es la más prioritaria y la que condiciona el bienestar y el funcionamiento del resto del cuerpo. Luego nos topamos, por ejemplo, con la doctora Santos. Es otra médica maravillosa, pero cuyo arco sobre todo se centra en sus dificultades a la hora de tener que trabajar en equipo, sobre su desconfianza y distancia fría y gélida hacia todos los demás, cómo implanta o construye barreras y muros personales con muchísima facilidad, con la finalidad de establecer mucha distancia y no permitir que nadie se cuele en sus terrenos más personales o en sus feudos más privados, y que también atraviesa un hondo viaje psicológico en su relación con el Dr. Langdon, donde se muestra a Santos como alguien incapaz de volver a confiar en él y de perdonarle los deslices y los errores de su pasado, por su adicción y por robar medicamentos del hospital hecho por el que fue expulsado en la primera temporada. Luego tenemos a la doctora Melissa King. Mel es una persona con evidentes rasgos comúnmente asociados al padecimiento de autismo, que también terminan viéndose reflejados en su hermana, con quien mantiene una relación de codependencia que termina fracturándose de un modo brutal y cruel en la segunda temporada,
temporada cuando su hermana encuentra pareja y las inseguridades acuciantes de Mel terminan por arraigarse aún más en su psique. Y también está el Dr. Whittaker, un médico brillante pero con problemas a la hora de saber cómo mostrar esa genialidad. Aunque es cierto que experimenta un gran cambio, una grandísima evolución en su personalidad, en su autoestima y autoconfianza entre la primera y la segunda temporada. Donde en la primera se mostraba más inseguro, en la segunda empiezan a florecer en él comportamientos y actitudes muchísimo más maduras y propias de un líder o incluso de un mentor. Cuando empieza a aconsejar a algunos de los nuevos estudiantes y residentes ante la mirada atenta y orgullosa de Robbie. Whittaker me parece el mayor espejo que hay en la serie, en el que todas aquellas personas que valen mucho, que saben mucho y son extremadamente buenas en lo suyo, pueden mirarse. Pues el Dr. Whittaker es esa balsa navegando por un río de tempestades, siempre con buena cara, siempre con buen rostro y con buena actitud. Pero la suya es una lucha contra su propia ingenuidad y contra sus propias limitaciones, sabotajes y demonios internos, con el objetivo de convertirse en el médico que siempre estuvo destinado a ser. Aunque evidentemente el que mejor representa esta creciente falta de luminosidad, esta acuciante batalla contra sus propios demonios, es el Dr. Robbie, alguien traumado por la dura batalla que hubo de librar durante la pandemia de COVID-19, no solo por el esfuerzo físico que tuvo que hacer, sino como un médico que nunca ha tolerado de buen grado la muerte. El hecho de ver que todos sus pacientes morían y muchos de ellos fallecían sin que pudiera hacer nada fue el detonante de su desolación interna, aunque lo más duro para él fue sin duda el fallecimiento de su mentor durante la misma pandemia, hecho que aún le trae cola a día de hoy, que aún le reporta sufrimiento, dolor y una maldita sensación de vacío. Robbie es el mayor ejemplo de alguien que durante años ha sido tan bueno en lo suyo, tan bueno en su puesto de trabajo, que en última instancia ha terminado por no ser nada fuera de él. Existe el Robbie del hospital, donde con sus más o con sus menos termina siendo bastante útil para la sociedad o encuentra alguna finalidad o algún objetivo que hacer con su vida, pero cuando sale del mismo solo encuentra depresión, tristeza y una punzante falta de sentido. Como él mismo dice en la segunda temporada, que por cierto es de las dos estrenadas hasta ahora la que más profundiza en la vulnerabilidad y en los diablos internos del doctor adjunto y protagonista de la serie, él fuera del hospital no es nada ni nadie. Se veía en su juventud como un médico exitoso que en su vida diaria y privada tendría mujer e hijos. Lamentablemente no ha conseguido nada de eso y ha reducido toda su existencia vital, todo su andar por la vida, a simplemente ser el mejor doctor adjunto de las urgencias de Pittsburgh que necesitan su equipo y sus pacientes. Entre los momentos más dolorosos de esta segunda temporada encontramos su final, donde vemos al Dr. Robbie abrazar al bebé que ha sido abandonado en las urgencias y se nos revela que él, tal como esa pequeña criatura, también fue abandonado por sus padres en su día y que siempre ha tenido que luchar por todo completamente solo en el mundo sin guía aparente, lo que nos revela, aunque parezca un oxímoron, al mismo tiempo la fortaleza como la debilidad que es capaz de compaginar Robbie en sus adentros. Una persona que además ha tenido varios intentos de suicidio, varias ocasiones donde le han sobrado ganas de poner punto y final a su vida de forma voluntaria, pero que aún así nunca ha querido dar ese último paso, coqueteando con la idea pero sin abrazarla del todo, porque aún le queda una última gota de esperanza, que es la propia labor que realiza en el hospital. Sin duda un arco brutal, bellísimo y que al menos a título personal estoy deseando ver explorado en mayor profundidad en las siguientes temporadas, si es que el propio Dr. Robbie regresa de ese peligroso viaje de autodescubrimiento en el que ha decidido embarcarse en moto por carreteras muy peligrosas a lo largo y ancho de todo el país, viajando sin rumbo, intentando encontrar un motivo por el que volver reforzado o no volver jamás. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo, dale a like si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este y déjame en comentarios si te gustaría que analizara a algún personaje de The Pitt. Sin más, nos vemos en algún otro análisis.